Bueno, ya estamos grabando ahí. Hoy vamos a... Estas clases que voy a estar grabando, las voy a estar después subiendo a YouTube, solo que las voy a colocar como privadas y les voy a estar compartiendo el enlace si quieren volver a escuchar todo lo que estuvimos hablando durante la clase. Hoy vamos a hablar un poquito de la parte de los lenguajes de programación específicamente. Aquí hay algunas bibliografías sugeridas. La de Joyanes, que es uno de los libros, en este caso, más convencionales a la hora de estar trabajando con la parte de programación. Tiene diferentes libros, desde las partes introductorias de la programación. Tiene algunos que hablan sobre la parte del lenguaje de modelado unificado. Y también este otro del Qt Basic o el QBasic, ¿verdad? Que aquí en la presentación se hace mención para aquellos que en su momento no lo vieron. Sin embargo, es como un introductorio, ¿verdad? No necesariamente es que vayan a utilizar este lenguaje como tal. Y este otro de Algarabel S o San Martín, por ejemplo, que son métodos informáticos aplicados a la psicología también, que tiene mucho que ver con la parte de conceptos, definiciones y aplicaciones de los lenguajes de programación. En este caso, pues hoy en día sabemos que tenemos muchos o gran variedad de lenguajes de programación, ¿verdad? Y que a su vez pues han sido clasificados, ¿verdad? En este caso, de acuerdo al nivel de funcionamiento, de acuerdo a las características que tienen, si son gráficos, si no son gráficos, si son interpretados, si son compilados y así sucesivamente. Hay una gama muy amplia en cuanto a los lenguajes de programación, para que ustedes como futuros desarrolladores o programadores pues puedan hacer uso de ellos, ¿verdad? Y también eso les va a dar la pauta a ustedes para ir inclinándose al manejo de ya sea un ambiente escritorio, un ambiente web o los dos. En este caso, pues nosotros también sabemos que eh, podemos, en este caso, ir definiendo diferentes conceptos para tanto para un programa, tanto para un lenguaje de programación como tal, ¿verdad? En algún momento podemos escuchar un concepto bien sencillo en cuanto al lenguaje de programación, que este nos va a permitir, si ustedes lo ven resaltado ahí, nos va a permitir crear programas específicos. Y la idea como tal es brindar una solución a los diferentes problemas que encontramos en el medio. Ustedes en el campo laboral, pues se topan con una persona que les está pidiendo el desarrollo de un software, pues de hecho ese software va a servir como una solución a un problema, una solución para mejorar el desenvolvimiento, el desempeño de ciertos procesos dentro de la empresa, y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes factores por los cuales es necesario un programa. Un programa, en este caso una aplicación, va a tener diferentes, en este caso, ventajas para la empresa que la requiere, ¿verdad? Ahora, prácticamente, si tenemos un lenguaje de programación que nos va a servir a nosotros para crear programas específicos, también tenemos el concepto de un programa. Y en este caso, pues sabemos que son todas esas instrucciones que nosotros vamos a escribir dentro del lenguaje de programación y a la larga, ahí vamos a tener definidas nuestras variables de entrada, nuestros procesos y nuestras variables de salida. Ahora, cuando nosotros estamos definiendo las variables de entrada, es porque nosotros identificamos claramente cada uno de los argumentos necesarios o requerimientos necesarios para el funcionamiento de ese programa. Después de tener las variables, definimos todos los procedimientos y creamos las instrucciones necesarias para poder resolver cada uno de esos procedimientos, y al final vamos a tener variables de salida o la salida del programa como tal, que nos va a permitir a nosotros, en este caso, poder mostrarle los resultados al cliente como tal. En resumen, ¿qué podemos decir de los lenguajes de programación?
Si ustedes pueden observar ahí, hay varios criterios que pueden ser tomados en cuenta. Constituyen sistemas de palabras o órdenes, ¿verdad? Y estos sistemas de palabras pues pueden estar en el lenguaje, en un lenguaje natural, en un lenguaje que nosotros entendamos. Y esa es la idea principal hoy en día de los lenguajes de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel tiene la característica que está asociado al lenguaje que nosotros conocemos normalmente, o sea, el lenguaje del ser humano. Otra de las características de que en este caso debe manejar un lenguaje de programación es que debe ser comprensible, ¿verdad? En este caso, tanto para el que programa como para la máquina, pero los lenguajes de programación pues vienen elaborados de tal manera que lo que ustedes escriban en un lenguaje natural, en un lenguaje humano, digámoslo así, lo pueda traducir al lenguaje máquina. Por eso es que ahí dice que sea comprensible tanto para el programador como para la máquina en sí. Y otra finalidad en este caso de los lenguajes de programación es que permitan desarrollar programas, que esos programas sirvan para dar solución a múltiples problemas que se nos pueden ir presentando, ¿verdad? Si ustedes ven la pequeña imagen que está ahí hay diferentes lenguajes de programación que en su momento algunos de ustedes los han visto, algunos pues solo los han escuchado y otros eh, ya los han trabajado también. Está el Visual Basic, Turbo C, C, Turbo Pascal. Ahora encontramos esto, yo se los había mencionado en su momento, la parte de la clasificación de los lenguajes de programación. Tenemos lenguajes en este caso, alto, bajo nivel, ¿verdad? O también en su momento vamos a encontrar que están los lenguajes, eh, lenguaje máquina, lenguaje bajo nivel y el lenguaje de alto nivel. Entonces podemos encontrar esa clasificación en su momento si hacemos una investigación. También hace la clasificación de acuerdo a si son interpretados o compilados, te los mencioné anteriormente también. Y también hay otras más, en este caso, en cuanto a la parte de los lenguajes clásicos, los visuales y la parte de internet, o normalmente ahora pues le llamamos web, ¿verdad? Y otro en este caso que serían los lenguajes de acuerdo al objetivo para los cuales se van a estar utilizando. Y ahí se repiten, ¿verdad? Se repiten, por supuesto, lenguajes que nosotros conocemos, ¿verdad? Ah, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un lenguaje máquina o código máquina, en este caso la interacción directa va a ser con el microprocesador, ¿verdad? De la computadora. Es una interacción directa entre estos dos, entre la parte del hardware y el microprocesador. Porque ahí estamos hablando que el tipo de instrucciones que se va a estar manejando son o están dadas en el sistema binario, en ceros y unos. Entonces, por eso es que ese nivel en cuanto a la parte del lenguaje como tal, es solo entendible por el microprocesador o un microcontrolador también puede ser en este caso. Y esos pues se pueden manejar también en la parte de la teoría de autómatas, porque están manejándose ya en un sistema binario como tal. En este caso, ese conjunto de instrucciones que nosotros podemos establecer pueden determinar diferentes acciones, en este caso, que va a tomar la máquina en base a lo que le envíe el microprocesador como tal, ¿verdad? A la larga, pues, de esta manera, un lenguaje de bajo nivel y un lenguaje de alto nivel, lo que va a hacer es traducir lo que nosotros escribimos a un lenguaje máquina para que venga la máquina y envíe por medio del microprocesador las instrucciones a tanto al hardware como a la parte del software y se pueden ejecutar diferentes tareas. En este caso, si hablamos de los lenguajes de bajo nivel, ¿verdad? A la larga, pues la interacción también va a ser bastante complicada porque ahí es donde nosotros tenemos que hay una pequeña variación en cuanto a la parte del lenguaje máquina. Sin embargo, eh, no hay mayor, en este caso, diferencia con la parte
la parte del lenguaje máquina, a no ser la diferencia en cuanto no se utiliza directamente el sistema binario. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de bajo nivel, ustedes tenían que establecer, por ejemplo, el espacio reservado de memoria. Ustedes tenían que definir el rango de valores de memoria que iban a aplicar y tratar la manera de no olvidar cuáles eran los rangos de memoria que estaban establecidos para el programa que iban a utilizar. Si ustedes querían, por ejemplo, ejecutar una instrucción para escribir, para leer o alguna operación matemática, deberían, en este caso, definir bien el espacio de memoria donde iban a guardar ese conjunto de instrucciones. Entonces, por eso es que les digo, a la larga, un lenguaje de bajo nivel va a tener poca o ninguna abstracción con respecto a la parte del trabajo con el microprocesador de una computadora. Entonces ahí están prácticamente controlando los diferentes dispositivos de hardware de la computadora y también están controlando, digámoslo, a un bajo nivel la parte del software, porque ustedes están manejando la memoria directamente. ¿Qué inconvenientes podemos encontrar ahí? Por ejemplo, es que si ustedes se confunden en el uso o la asignación de memoria, lo que pueden hacer es que pueden borrar de algún dato de algún proceso que se esté ejecutando que no tenga nada que ver con su programa y lo pueden detener o lo pueden eliminar o lo pueden sobreescribir y eso hace que de cierta manera estén eliminando algunos procesos que está ejecutando el procesador dentro de otro espacio de memoria. Entonces, ese era un problema con la parte del lenguaje ensamblador. Si alguno de ustedes, yo no sé si alguno de ustedes programó microcontroladores. Cuando estuvieron estudiando diversificado, alguien programó un PIC, por ejemplo. Tenían que utilizar el lenguaje. Por ejemplo, había un lenguaje visual, pero ese lenguaje visual se encargaba de trasladarlo a código ensamblador y después era ejecutado. O después lo grababan o lo quemaban, normalmente se le dice al PIC. Pero ese tipo de lenguajes, como les digo, pues requiere mucha mayor concentración y atención a lo que se está haciendo, porque estamos manejando una interacción directa sobre los diferentes elementos de la computadora. En cambio, vinieron los lenguajes de alto nivel, ¿verdad? Y resulta que esto tiene una interacción más directa con el ser humano, porque de hecho están estructurados tanto visualmente y también de forma sintáctica y semántica para que el lenguaje del ser humano como tal pues pueda después ser adaptado y convertido a instrucciones de bajo nivel o lenguaje máquina para que la computadora logre ejecutar todas aquellas tareas. Siempre también debemos tomar en cuenta que hay instrucciones o palabras y procedimientos reservados propios del lenguaje que no vamos a cambiar y eso permite una mejor interacción entre, digámoslo de esta manera, entre el ser humano, el lenguaje de alto nivel y la misma computadora como tal. También en algún momento van a encontrar ustedes una clasificación, lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel, lenguaje de nivel medio y lenguaje de alto nivel. Existen varias clasificaciones, esto dependerá del autor, ¿sí? Por ejemplo, un lenguaje de nivel medio podríamos encontrar a Pascal, a C, por ejemplo. Estos lenguajes pues fueron considerados como lenguajes de nivel medio, uno porque son lenguajes que todavía manejan el entorno consola, o sea, no se manejan por el entorno consola. Y en este caso, a la hora de estar trabajando con ciertas aplicaciones, ¿verdad? Como por ejemplo la parte de la creación de un sistema operativo, pues de cierta manera, pues permiten una interacción directa y son más eficientes. Después fueron mejorando esto a la parte del lenguaje C. El lenguaje C como tal se convirtió en un lenguaje C++ que ya también tenía una orientación a objetos y esto hizo que de cierta manera pudiéramos convertirlo en un lenguaje de alto nivel. También Pascal en su momento y C por ser estructurados, pues también ahí por eso los dejaron en un lenguaje de nivel medio.
Más adelante quitan ese lenguaje nivel medio y ya solo categorizan lenguaje bajo lenguaje máquina, bajo nivel y alto nivel. Pero como les digo, ustedes van a encontrar diferentes versiones en esta clasificación, todo dependiendo del autor. Pero les menciono las posibles variaciones que vayan a tener porque puede pasar, ¿verdad? A la hora de estar investigando van a encontrar todo esto. ¿Qué pasa con la parte de los lenguajes interpretados y la parte de los lenguajes compilados, por ejemplo? Entonces, hay características específicas cuando hablamos de estos. Y es que, por ejemplo, en algún momento van a encontrar ustedes que los lenguajes interpretados de cierta manera ejecutan las tareas mucho más rápidas que los compilados. Y de cierta forma es cierto porque un intérprete lee el código fuente y simplemente lo ejecuta. Lee y ejecuta. Lee línea por línea y lo ejecuta. Mientras que un compilado tiene un proceso más. Por ejemplo, tiene un código fuente, lo vamos a decir así a grosso modo, por decirlo de cierta manera. Lee el código fuente, ejecuta una cierta serie de pasos internos y lo convierte en un código de objeto, ¿verdad? Entonces, cuando hay un compilador, hay un código fuente y su salida es un código objeto, que es el que en este caso va a leer y ejecutar el compilador como tal. Dos ejemplos clásicos, por ejemplo, de lenguajes interpretados y compilados. C#, por ejemplo, es un lenguaje compilado, mientras que Java normalmente es considerado como un lenguaje interpretado, pero Java es como una excepción al caso. Van a encontrar esto, van a encontrar que Java es un lenguaje interpretado, pero también van a encontrar que Java, de cierta manera, tiene una parte de como un lenguaje compilado y esa parte del lenguaje compilado lo que hace es que convierte el código fuente en algo que se le llama bitcode. Y resulta que ese bitcode es como que es lo que permite después la interpretación al lenguaje Java como tal. Por eso es que a Java lo consideran como un caso especial, ¿verdad? O un caso particular, porque tiene cierta parte del lenguaje compilado y en este caso es compilado a un lenguaje intermedio, podríamos decirlo. Y este lenguaje intermedio es el que le vamos a llamar bitcode. Y después el bitcode es interpretado. Entonces muchos dicen Java es interpretado, pero sí tiene cierto grado de compilación también. Pero normalmente lo consideran dentro de esas categorías, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá por el momento? ¿Estamos bien? Ninguna, Inge. Ok. Por ejemplo, C, C++, lenguaje Go también son lenguajes, o C Sharp como tal, son lenguajes compilados. O el Visual Basic también puede ser un lenguaje compilado, pero ya el .NET. El JavaScript, Python, Ruby, por ejemplo, esos son lenguajes interpretados. Si ustedes en este caso observan, pues varios de esos lenguajes, creo que en su momento ustedes los han escuchado, ¿verdad? Más adelantito vamos a hablar más a detalle sobre la parte de intérpretes y compiladores, que es otro de los temas que vamos a estar viendo. Y ahí voy a ir definiendo bien las partes del proceso de compilación y las características, en este caso, de los intérpretes y también los compiladores. Ahora, hay unas características específicas que quiero mencionar en cuanto al caso de Java, porque yo menciono que es una parte compilada y genera algo que se le llama bitcode y el bitcode es el interpretado. Es por eso que ustedes deben instalar en este caso el JRE, ¿verdad? El Java Runtime. Y también ustedes deben instalar el JDK. Y el JDK es el que les sirve a ustedes para poder compilar el código, ¿sí?
mientras que el JRE pues es el que les permite ejecutar el código Java, ¿verdad? Y ese es el que les permite, en este caso, interpretar el bytecode. Por eso es que ustedes oyen el JRE de Java y el JDK de Java específicamente. En cambio, C Sharp pues, ya trae, por ejemplo, su propio compilador, y ese es el compilador, el JIT, el Just in Time, o justo a tiempo que les dicen en español, y ese ya viene directamente dentro de la IDE de C Sharp. Mientras que Java, en su defecto, hay que instalar primero, deben instalar en este caso el JDK y después la IDE que incluye al JRE. Entonces ahí son algunas de las diferencias. Ventajas y desventajas que podemos encontrar de los lenguajes compilados e interpretados. Por ejemplo, los compilados. Eh, Estos, pues, de cierta manera están preparados para ser ejecutados, ¿verdad? Eh, aquí hay un factor importante que puede definir si son rápidos o no. Esas son las características de nuestros equipos también, pero en algún momento los programadores, o perdón, los que desarrollan los lenguajes de programación, tienen que ver de qué manera el compilador como tal se ejecuta rápido sin consumir muchos recursos de la computadora. Entonces, hay ciertos lenguajes de programación donde el compilador tiene una mayor rapidez. Otra ventaja de los compilados es que el código fuente es inaccesible, tiene un mayor grado de seguridad a la hora de, en este caso, de generarse un instalador, por ejemplo. ¿Qué desventajas tenemos de los compilados en este caso? Es que no son multiplataforma y hay un problemita con eso. Los lenguajes compilados a veces cuesta un poquito adaptarlos a diferentes plataformas, entonces eso lo convierte en una desventaja. Son poco flexibles y requieren pasos extras en este caso para el proceso de compilación. Por eso les digo que en su momento la idea de un compilador es que sea rápido a la hora de estar devolviéndolo a la salida de la información basados en el código fuente, pero no siempre va a ser así. Entonces esos pasos extras del proceso de compilación de cierta manera pueden influir como una desventaja. ¿Qué pasa con los lenguajes interpretados? Por ejemplo, son multiplataforma. Java, por ejemplo, ha sido creado con esa característica, que sea un lenguaje de programación multiplataforma. Y eso es gracias al JDK. El JDK va a interpretar el bytecode en cualquier plataforma en cualquier plataforma que ustedes vayan a utilizar. Entonces, esa es la finalidad de los lenguajes interpretados, que puedan ser ejecutados en cualquier plataforma. Son más sencillos y los errores de cierta manera se detectan más fácilmente. Esas son como algunas ventajas. Sin embargo, hoy en día los lenguajes de cuarta generación, o los nuevos, pues son bastante robustos en cuanto al depurador que tienen para encontrar errores. Entonces, también eso puede considerarse como algo muy bueno de los lenguajes compilados. Eh, en este caso, para los interpretados se requiere siempre el uso de un intérprete. Vuelvo a poner el ejemplo de Java. Java necesita un JDK para ser interpretado en cualquier plataforma donde vaya a estar instalado. En su momento son más lentos y el código fuente es más accesible, es más público que los compilados, ¿verdad? Entonces, esas podrían ser algunas ventajas y desventajas que yo puedo mencionarles de la parte de los lenguajes compilados y la parte de los lenguajes interpretados, ¿verdad? ¿Alguna pregunta a ustedes? ¿Vamos bien hasta acá? Si yo les Sí, si yo les preguntara, por ejemplo, menciónenme algún tipo de lenguaje clásico. ¿Cuál sería un lenguaje clásico para ustedes? Pascal entraría entre esos, ¿no?
Perdón, no le oí. ¿Cómo dijo? Pascal. Sí, sí. Un clásico es Pascal, C, por ejemplo. ¿Alguien escuchó hablar de Delphi o COBOL, por ejemplo? Esos son clásicos. Ah, Clásicos. ahora, lenguajes visuales. ¿Cuáles podrían ser lenguajes visuales para ustedes? Scratch. Visual Basic. ORL. Ajá, correcto. Visual Basic. Muy bien, excelente. Así es. ¿Y lenguajes para internet o la web? JavaScript. React. HTML, ¿no? Ujú, ¿está bien? Muy bien, excelente. Muy bien ustedes. Ahora, por objetivo, pues en este caso la clasificación es de los mismos lenguajes, C, C Sharp, Visual, Java, por ejemplo. En este caso los van a dividir de acuerdo al objetivo de trabajo que tengan. Van a haber lenguajes para orientados a escritorio o lenguajes orientados a la parte web. Bueno, entonces podríamos clasificar de esas dos maneras de acuerdo al objetivo que se tenga. Eh, bueno, yo estuve explicando todo lo de bajo nivel, ya no cambié de presentación, me van a disculpar ustedes. Aquí tenemos algunos conceptos de la parte de los lenguajes de bajo nivel, lenguajes de alto nivel. En su momento, estos eran el Basic, Pascal y C eran considerados como alto nivel en su momento. Ahora ya la evolución de estos es considerado como un lenguaje de alto nivel. El Visual Basic.net, Pascal sí lo descartamos completamente. Fortran también en su momento fue un lenguaje de alto nivel, pero ahora ya C Sharp, por ejemplo, viene a sustituirlo, ¿verdad? Y aquí hay aquí hay otras concepciones en cuanto a la parte de los lenguajes interpretados y compilados, ¿verdad? Y esto se los mencioné yo. Lo que pasa ahí es que vienen, leen el código fuente y lo ejecutan. Leen línea por línea y van ejecutando en su momento. En cambio, los compilados necesitan un proceso adicional para poder ejecutar el programa como tal. Entonces, del código fuente hacen una serie de procesos, lo convierten a código objeto y hasta después ejecuta, en este caso, el conjunto de instrucciones. Aquí vamos a encontrar los lenguajes clásicos. Ustedes mencionaron el C, Pascal, COBOL, por ejemplo. Visuales, vamos a tener al Visual Basic. Ustedes lo mencionaron también. Y los de Internet, Java, HTML, JavaScript, por ejemplo. Hoy en día podemos trabajar la parte web con ASP, ASP.NET también. Entonces son algunas opciones que tenemos ahí. Ahí están las clasificaciones, solo que a mí se me olvidó ir pasando la presentación, pero ahí está la información, no se preocupen. Ahora aquí está lo del objetivo, como les decía a ustedes. Aquí tenemos, yo mencioné pero yo ya mencioné como que dos características muy generalizadas, los escritorio y los web. Y aquí también nos dan otra clasificación basado en aprendizaje de programación, programación de sistemas para gestiones de empresas, cálculos numéricos, bases de datos, programación en Windows, que es la parte escritorio, y la programación para la parte web, ¿verdad? Programas multimedia y aparte de lo de la inteligencia artificial. Yo creo que en su momento tal vez van a ver ustedes esto de Prolog, si ven inteligencia artificial. Este es un lenguaje basado en aprendizaje y es muy utilizado para la parte de inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con programación de redes neuronales y todo eso, pues en algunos momentos es aplicado con Prolog. Pero es parte de algunos lenguajes también que ustedes van a ir viendo, igual que Lisp, ¿verdad? Lisp es otro de los lenguajes muy utilizados para la parte de inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con autómatas, por ejemplo, también les puede servir. Y eso es, bueno, más adelante vamos a ir viendo eso de los autómatas y se van a dar cuenta ustedes cuál es la concepción original de la parte de la programación antes de ser utilizado como un lenguaje como tal.